La verdad que el tema surge un poco por la experiencia que íbamos viviendo día a día en la práctica de la medicina y la estomatología bucal y, y nacía de la derivación de colegas con algún tipo de complicaciones que se estaban dando con el tema de los implantes. Eh, Después de tener muchos casos y muchas casuísticas del tema, decidimos realmente armar esta charla porque creo que es de un interés muy importante para el que ejerce la odontología, la práctica general odontológica y específicamente para el que hace implantes, ¿no? Sabemos que la implantología ha crecido mucho y que, bueno, hay capacitaciones permanentes sobre este tema. Creo que revolucionó la odontología en cuanto a sus resoluciones a los pacientes a nivel protético. Y bueno, pero todas estas cosas que van saliendo y que van generándose nuevas experiencias pueden generar también algún tipo de complicaciones. Y eso es lo que nosotros pretendemos en esta charla. Fíjense que algo muy interesante, que cuando hablamos del estudio del terreno protético de un paciente que va a hacerse implantes, uno si hace una búsqueda bibliográfica sobre el tema, lo que más va a encontrar es justamente la planificación de la colocación de un implante. Y cuando se habla de la planificación, lo que más habla es sobre la característica del hueso. Primero si hay suficiente hueso y después si hay ancho, si hay alto, qué forma tiene ese hueso. Bueno, todas las características típicas que todos los que hacemos odontología sabemos que necesitamos conocer. Y también muchas veces habla sobre la importancia que tiene en la planificación, fíjense, el hecho de hacer una anamnesis, la evolución clínica, radiográfica, estudios de modelo, y habla sobre la medición del espesor de la mucosa. Fíjense qué interesante que ahí apareció la mucosa como un ítem que hasta el momento no se había hablado. Yo creo que cuando uno va a hacer una colocación sobre implante, lo primero que debe ver es justamente la mucosa donde va a hacerse el implante. Más allá del espesor, creo que también es muy importante observar esa mucosa, en qué condiciones está. Fíjense, en cuanto al diagnóstico, habla de la planificación, habla de lo primero, dice la anamnesis. Qué importante que es para nosotros, en un paciente que se va a hacer implante, también escuchar y saber la historia de su vida patológica, ¿no? Qué medicación ha recibido, si el paciente tiene alguna comorbilidad, y todas las características de que los datos que nos puede dar de su historia de salud, ¿no? En cuanto a cómo lo clasifiqué a esto, y bueno, lo primero de las complicaciones que tenemos que tener en cuenta son las lesiones neurológicas, que obviamente esto es un tema muy importante, que todos lo tememos, que es que cuando vamos a colocar un implante, sobre todo en maxilar inferior, tenemos la complicación de la parte nerviosa. Siempre hay que cuidar al nervio dentario, al nervio mentoniano, que pueden generar algún tipo de complicación en la cirugía, ¿no? La migración de los implantes dentales, que esto también es un tema muy importante que se da en el maxilar superior, que es la complicación que nos genera el implante cuando está vecino a la zona del seno maxilar. Lesiones infecciosas en general, lesiones hiperplásicas, lesiones traumáticas y lesiones con cambio de coloración. Y dentro de estas también podemos hablar de las lesiones tumorales, tanto benignas como malignas, que pueden verse asociadas a los implantes. Y por último vamos a hablar de las lesiones producidas por la osteonecrosis asociada a medicación, que este cuadro clínico es muy importante que lo conozcamos porque está asociado exclusivamente al uso de medicamentos antirresortivos. Este paciente, por ejemplo, concurrió a la consulta con una pérdida de la sensibilidad de la zona del labio y de la lengua. Se sentía con una sensibilidad muy exquisita, en donde había perdido esa sensación posterior a la colocación de un implante.
Entonces, lo que debemos hacer en ese caso, si el paciente hace poco que se ha colocado un implante y presenta esa sensibilidad o esa pérdida de sensibilidad o ese cambio en la sensibilidad, decidimos hacer una radiografía. Pero lo ideal, más que una radiografía, es hacer una tomografía, porque necesitamos saber bien qué está pasando y en una radiografía muchas veces hay mucha superposición de imágenes. Entonces, el pedir en este caso una CONBIN o una tomografía computada nos puede ayudar mucho. Y vean ustedes cómo este implante se veía francamente que estaba aplastando literalmente al nervio, al conducto dentario, y por lo tanto hay una compresión del nervio. Es muy importante la diferencia entre la compresión y la amputación nerviosa, ¿no? Cuando hay una compresión, esto se soluciona fácilmente eliminando el implante, mientras que si hay una amputación, revertir este cuadro puede ser más complejo, aunque hoy con terapias láser podemos lograr algún tipo de reversión en la secuela que haya quedado, ¿no? Bien, esta otra toma, como se ve claramente que el implante está en compresión al nervio dentario, al conducto del nervio dentario. Bueno, se hizo la eliminación del implante inmediatamente y eso logró una conductividad normal del nervio, y a los pocos días el paciente se sintió realmente con la solución del tema, ¿no es cierto? Pero creo que eso es importante que tengamos en cuenta, que siempre que nos pase eso posterior a la colocación de un implante, deberemos pedir entonces una tomografía. Otra vista en donde vemos cómo dañaba el implante a esa estructura anatómica. En cuanto a la migración de los implantes, dijimos que se daba sobre todo en el maxilar superior. Fíjense, este paciente viene a la consulta y dice: doctor, yo tenía un implante acá, que me lo estaban por activar, y me pusieron una tapita cicatrizal, o algo así que pueda expresar el paciente. Y de golpe yo no lo tengo más al implante, no me lo veo al implante. Bueno, ante esa situación, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir primero que nada una imagen, lo más básico, que es una ortopantomografía, para ver qué está pasando en esta situación. Fíjense, cuando vemos en la ortopantomografía, observamos que el implante ha migrado hacia el seno, es decir, desde la zona alveolar ha migrado al seno, a una cavidad de neoformación que es el seno maxilar, pero lo más llamativo es que, aparte de estar velado el seno maxilar por la ocupación que está generando la infección, el implante se encuentra en una migración alta, cercana al piso de la órbita. Intentar sacar este implante en esta circunstancia es totalmente complejo y puede tener complicaciones muy importantes que no son fáciles de solucionar. Entonces, lo que se aconseja en estos casos es hacer la preparación del paciente, en donde se indica antibióticos por vía sistémica y descontaminación del seno maxilar con alguna sustancia antiséptica. En el caso usamos rifocina con deltisona en gotas, diluida en solución fisiológica, y se hacían lavajes de la zona de la fístula hacia el seno durante 10 días, 3 veces por día, logrando de esa forma que saneemos o descontaminemos ese seno maxilar. Fíjense, cuando viene al control la paciente ya a los 10 días después de hecha la placa de control, vean cómo el seno ya no está velado y el implante que estaba ubicado en la zona más alta del seno maxilar hoy se la encuentra en una posición baja, lo cual nos permite solucionarlo con muchísima más facilidad. Entonces decidimos hacer un colgajo, llegamos al hueso maxilar superior, se hace una trepanación, que generalmente esta técnica es igualita a la que se hace para un levantamiento de piso de seno, y observamos esto que se ve acá de color grisáceo, es el seno maxilar, la membrana del seno maxilar, que esa membrana sinusal normalmente es muy delgada y finita, pero cuando ha tenido algún proceso infeccioso crónico, se hiperplasia y toma un volumen importante, que en este caso tuvimos que cortarla a la membrana para poder llegar a la luz del seno maxilar, y en este caso podemos observar la zona apical del implante, y se retiró con muchísima facilidad porque estaba dando vuelta dentro de esa cavidad. Posterior a eso, se pueden colocar membranas biológicas
o membranas reabsorbibles que se venden en el comercio, y después rebatir el colgajo y hacer una sutura y solucionar el problema al paciente de este tema. Pero lo que me llamó la atención a mí fue cuando hablamos del estudio del terreno protético, hablamos de radiografía, de hueso. Fíjense la calidad ósea que tenía donde fue implantado, ¿no? Este implante fue colocado más o menos a la altura de un molar, que puede ser un 6, un 7, y sin embargo, bueno, vemos que acá no tiene ni siquiera espesores ni altura para colocar un implante, como pasa en este otro lado. Entonces, además, el tamaño de implante que se colocó era mucho más largo que la cantidad de hueso que tenía el paciente. Eso es totalmente un problema serio de planificación, ¿no es cierto?, por parte del profesional. Solucionamos el problema y hay muchas publicaciones sobre estos procesos de migración de implante, ¿no? Otras veces podemos pacientes que ya vienen con el implante ya colocado. Fíjense, en este caso tienen ya su corona colocada en un elemento 22, perdón, pero la paciente dice que hace un tiempo empieza a sentir un dolor intenso en la encía, retracción de la encía y una lesión blanquecina que es el que cubría la zona de la gingiva, ¿no? Bueno, uno lo primero que piensa es una infección odontológica clásica por implantes, pero no hay implantitis que nos acompañen con estas necrosis de la superficie del epitelio. Esta paciente además estaba sufriendo una gran inmunosupresión y ante este cuadro clínico se hizo una biopsia de esta lesión y era un cuadro de una histoplasmosis asociada a su cuadro de inmunosupresión. Es decir, fíjense cómo una micosis profunda puede estar asociada a estos cuadros de implante en donde no es el implante el causante, pero si yo a todo le echo la culpa al implante, pierdo la posibilidad de pensar en que esto puede tener otro proceso. Entonces, cuando hablamos de procesos infecciosos, no solamente la perimplantitis, sino otras patologías infecciosas que pueden asentar cerca de un implante y confundirnos en el diagnóstico. Ahí vemos la radiografía, la panorámica y a mayor aumento de la misma, y vemos el implante cómo se encuentra óseo integrado completamente y que hay, bueno, algún tipo de rarefacción, pero bueno, obviamente estas micosis profundas pueden generar también algún tipo de situaciones de cambios en la estructura. Pero lo más frecuente de ver dentro de los procesos infecciosos, de los procesos hiperplásicos, son las hiperplasias benignas, en donde vemos la presencia de estos granulomas, también llamados muchas veces épulis, que no solamente van a aparecer sobre elementos dentarios, sino que también pueden aparecer sobre los implantes. En este caso, es un paciente que se le ha hecho 2 colocaciones de implante y sobre un implante aparece esta lesión tumoral, exofítica, en donde se ve que tiene un color rosado. Bueno, el tratamiento de este tipo de lesiones es la eliminación quirúrgica de estas lesiones hiperplásicas y hacer la anatomía patológica, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Ahora, una vez que se generó esto, lo interesante por parte del profesional es ver por qué se generó, ¿no? Y muchas veces esto se genera porque queda alguna espira sin ocultar dentro del hueso, o bien porque se colocó el implante, no se le dio la profundidad adecuada, o bien porque el hueso se ha retraído y ha dejado expuesto las primeras espiras del implante. En esa zona se permite la colocación de placa bacteriana y esa placa bacteriana es la que genera estas lesiones hiperplásicas reactivas. Otra de las hiperplasias reactivas que podemos ver son estas lesiones que se producen asociadas a estas barras que son atornilladas para soportar una prótesis soportada de acrílico, soportada con broches. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces estas barras quedan en un contacto muy, muy íntimo con la mucosa y no permite una correcta higiene. Entonces, en la confección de estas barras debe haber también un alivio de la estructura protética sobre la mucosa. También esto puede darse porque el paciente no hace una correcta higiene de esa zona de mucosa y el empaquetamiento de restos alimentarios y bacterias sobre la barra produce estas lesiones hiperplásicas que deben ser eliminadas por completo
para poder revertir ese crecimiento, porque estas lesiones van a seguir su proceso de reactivación y de inflamación. Muchas veces tenemos que retirarlas a estas barras por un tiempo para lograr desinflamar estos cuadros y después hacer la cirugía de lo que nos quede de hiperplasia, que ya sea una hiperplasia fibrosa que no va a desaparecer con el alivio de la prótesis, ¿no? Esto es muy frecuente de ver y bastante rebelde de ser tratado. Cuando hablamos de las lesiones asociadas a trauma por implantes, esto es un tema muy interesante. Cuando se coloca un implante sobre el reborde alveolar, nosotros lo que estamos colocando es sobre un hueso maxilar. Ya el hueso alveolar sabemos que se ha reabsorbido cuando se hizo la extracción del elemento dentario. ¿Y eso qué sucede? Que muchas veces nos produzca un cambio anatómico de la posición del reborde. Nosotros tenemos, por ejemplo, un espacio dentario que se da donde está el elemento dentario, un espacio vestibular que se da hacia la zona de la mucosa yugal, y hacia la zona lingual o palatina tenemos un espacio interno de la cavidad, que en este caso vendría a ser el espacio lingual, ¿no es cierto? En donde al bajarse o reabsorberse la cresta del maxilar inferior por la pérdida del hueso alveolar, muchas veces nos queda a la misma altura lo que es piso de boca y reborde. Otras veces podemos tener glándulas salivales hiperplasiadas en donde no solamente está a la misma altura, sino que sobrepasa a la altura del reborde. Cuando nosotros colocamos un implante en esa zona, lo más frecuente es que cuando el paciente trague, este espacio lingual, que está en relación con el piso boca, en este caso, monte sobre este implante y genere lo que se llama un traumatismo directo sobre este piso de boca, que tiene una mucosa fina, delgada, y este implante que está colocado emergente, ¿no es cierto?, en la zona del reborde. Acá se tiene que estudiar muy bien esta situación, porque muchas veces esto nos lleva a una situación de problemática con el paciente en donde tenemos que eliminar el implante porque no le vamos a sacar la glándula, sino que lo que debemos hacer es eliminar el implante porque esta situación anatómica nos complica totalmente la situación. No solamente cuando está el implante, sino también cuando coloquemos la prótesis dentaria, muchas veces también puede persistir esta situación de trauma. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo? Que siempre valoren y evalúen cómo está la altura del piso de la boca con la cresta alveolar y estudiar si realmente eso no va a ser un inconveniente y si no hablarlo con el paciente de que esta situación puede generarse. Esta es la situación más problemática. Un paciente sigue con sus implantes y su piso de boca, que es hiperplasiado, que es elevado, que está sobre la altura del reborde, lo monta directamente al implante y fíjense cómo literalmente el implante se incrusta sobre el piso de la boca. A ver si tengo otra foto. Logramos separar un poco y vemos que son dos implantes que están sumergidos sobre esta hiperplasia que se ha generado sobre el piso de la boca. Bueno, esto es grave. Sabemos que esto genera, además del dolor que genera, acá se está produciendo una úlcera de tipo traumática crónica en el tiempo que está afectando a una mucosa que no tiene tanta respuesta de defensa como es el piso de boca, ¿no? Entonces, esto acá plantea situaciones muy complejas en donde el paciente o debe extirparse a la glándula o eliminar los implantes, ¿no? Otro tema importante a tener en cuenta es el estudio de la mucosa en cuanto a su cambio en la coloración. Nosotros, cuando hablamos de cambio de coloración, tenemos color rojo, color blanco y color pardo, que son los colores que pueden encontrarse en la mucosa bucal. En cuanto a los colores pardos, cuando nosotros vemos una lesión parda en la boca, tenemos que pensar en dos posibilidades: de un origen melánico, en donde haya acúmulos o nidos de células melánicas que están afectando la mucosa, que son los famosos nevos melanocíticos, y también podemos pensar en alguna situación externa, como puede ser un tatuaje, que es la colocación de partículas
en el interior de la mucosa de partículas generalmente como amalgamas, ¿no? Otras veces pueden ser conos de plata, pueden ser apicectomías que se hayan hecho hace muchos años, en donde se haya hecho una obturación retrógrada con amalgama, como se hacía en épocas anteriores. Pero lo más frecuente es que se hace la extracción y quedan partículas de amalgama dentro del alveolo. En este caso, la situación es importante determinarla cuál es. Si yo tengo esta duda, lo que debo hacer es una placa radiográfica para realmente encontrar la situación. Si veo que son partículas de amalgama, las voy a ver reveladas en la placa radiográfica. Si no aparece ninguna partícula, tengo que pensar en que esto puede ser una lesión melánica y en este caso la indicación va a ser la extirpación de esta lesión melánica para hacer la anatomía patológica. Sabemos que estos nevos pueden ser transformados a melanomas. Imagínense ustedes colocar un implante al lado de una lesión que tengo dudas en cuanto a su pronóstico en el largo plazo. Fíjense, otro paciente que tiene una lesión parda, ubicada en forma lineal en este caso, en la cara lingual del maxilar inferior, y en este caso, cuando hicimos la radiografía, bueno, obtuvimos esta imagen, y esto es un cono de plata. Los conos de plata se usaron hace muchos años para obturar conductos, sobre todo los conductos mesiales de los molares, para lograr una buena adaptación de la anatomía que presentaban los conductos. Pero bueno, estos conos de plata muchas veces se desprendían o quedaban incluidos dentro del alveolo después de echar la extracción, y en este caso sufre corrosión y oxidación igual que la sufre partículas de amalgama, ¿no es cierto? Entonces, a esto se lo denomina tatuajes. Cuando hablamos de las manchas blancas, esto es muy importante porque cuando uno va a hacer un estudio de un terreno protético, se puede encontrar con estas situaciones en los rebordes, en donde ve placas blancas extensas que tienen como una superficie corrugada o arrugada. Uno pasa la gasa y estas lesiones no se desprenden y tienen un aspecto bien seco, característico. Pero lo más importante es que esta lesión se va a circunscribir exclusivamente a la zona superior del reborde. Cuando yo veo esta situación que está exclusivamente sobre el reborde, tengo que pensar en una queratosis de la mucosa de tipo reaccional. Generalmente estos pacientes no usan prótesis y mastican con los rebordes y generan este tipo de queratinización del reborde. Pero es una queratinización benigna, donde lo que vamos a determinar es, bueno, se pueden hacer los implantes, ningún problema, porque esto es una queratosis de tipo reaccional. Ahora, si yo tengo dudas, lo que puedo hacer es sacar un pequeño fragmento de estas lesiones queratóticas, de a lo mejor de 2 o 3 lugares distintos, y hacer lo que se llama una biopsia, para que el patólogo me diga fundamentalmente si hay displasia epitelial en esa lesión. Normalmente, si esto es una queratosis de tipo reaccional, vamos a tener que nos va a describir la presencia de una hiperqueratosis, pero sin displasia epitelial. Entonces, es como que no nos va a decir el patólogo como diagnóstico queratosis de reborde reaccional, porque él no sabe lo que está pasando. Él dice simplemente que hay una queratosis que no corresponde a una displasia del epitelio. Entonces, nosotros con el contexto clínico podemos decir, bueno, este paciente realmente puedo colocarle hasta una prótesis completa o puedo colocarle implantes para soportar una prótesis. Es decir, este cuadro clínico es muy frecuente de ver, pero generalmente no es muy bien evaluado. Acá vemos del otro lado, vean cómo ya se le hicieron las extracciones al paciente. Muchas veces si veo que estas lesiones me dan esa sensación de mucha verrugosidad, bueno, como dije, podemos hacer biopsia, pero vean cómo respeta perfectamente a lo que es el flanco vestibular y lingual de la mucosa del maxilar. Es decir, no excede a esta situación típica que es el reborde propiamente dicho, ¿no? Como en este caso también, supongamos que yo tengo que colocar un implante en esta zona y yo veo esto, veo una queratosis, pero que está circunscrita exclusivamente en la zona del reborde, y yo veo que acá ya hay una tendencia a hacer una verrugosidad. Bueno, puedo hacer una biopsia de esto para quedarme tranquilo, pero esto corresponde evidentemente a una queratosis reaccional en un espacio edéntulo en donde el paciente traumatiza con su masticación.
Es decir, en estos casos no hay ningún problema de colocarlo. Ahora bien, fíjense, este paciente viene a la situación ya cambiada. Este es el reborde, la cresta del reborde, y esta lesión blanquecina que yo veo acá está fuera de la zona del reborde, está más hacia vestibular. Esto ya no es una queratosis reaccional por la masticación, porque no hay una relación directa en cuanto a la ubicación y dónde recibe el trauma. Y esto no es lo mismo, esto ya corresponde a una leucoplasia de reborde, que es una entidad totalmente distinta a la que vimos anteriormente, a la queratosis reaccional. A estas lesiones las debemos biopsiar siempre, siempre, y observar si presenta algún cuadro de displasia. Normalmente, en los primeros estadios de estas leucoplasias, se puede encontrar una displasia de tipo leve, ¿no es cierto? Pero sabemos que en su desarrollo, si esta patología sigue su evolución y no es tratada, lo más seguro es que pasemos a una displasia moderada o grave y sabemos la posibilidad de desarrollar un cáncer. Y si yo tengo esta lesión vecina donde yo voy a colocar implantes, no es conveniente que yo practique este acto odontológico sin previamente tratar esta lesión como corresponde. Los tratamientos de las leucoplasias, en estos casos pueden ser leucoplasias del fumador o leucoplasias llamadas idiopáticas, en donde no están relacionadas al hábito de fumar. El tratamiento es la eliminación de la lesión por completo, que puede ser con láser, preferentemente, o con bisturí convencional. El gran problema de hacerlo con un bisturí convencional es que voy a tener muchas complicaciones en el sangrado, va a ser muy difícil poder cohibir el sangrado del mismo porque no puedo suturar la zona, es poco flexible, y además dejo el hueso expuesto. Mientras que con el láser uno no deja el hueso expuesto, lo que hace es vaporizar las células del epitelio que están dañadas. Fíjense este paciente que viene a colocarse un implante, un 16, premolar, y viene a colocarse un molar. ¿A ustedes les parece que esta lesión blanca que se dispone en la encía, que está hacia vestibular, que ya tiene zonas verrugosas, está relacionado con el acto masticatorio? No, esta lesión es una lesión típica dentro de las leucoplasias, estas leucoplasias que se llaman proliferativas, que generalmente se asocian más a los adultos, suele aparecer en encía y en lengua, son los lugares más frecuentes. Entonces nos alerta muchísimo al odontólogo cuando aparece en encía y yo no le puedo sumar a este cuadro preneoplásico potencialmente maligno un proceso inflamatorio crónico como puede ser la colocación de un implante dental. Primero debo solucionar esto, una vez que esto está curado o solucionado, podré decidir si hago el implante correspondiente y si no, bueno, ver otras opciones, como puede ser la colocación de un puente, en donde yo utilizo elementos dentarios y no coloco implantes dentales. Es decir, el hecho de que exista el implante no quiere decir que uno tenga que desechar la posibilidad de usar otras alternativas protéticas, ¿no? Y fíjense este paciente que viene a colocarse implantes en el maxilar superior para sostener su prótesis, y yo veo que hay una queratosis del reborde, pero además de la queratosis del reborde, esta misma se está yendo hacia vestibular, ya toma mucosa vestibular, pero claramente ha diseminado esa mancha blanca hacia la parte palatina también. Nosotros estamos obligados a hacer un examen completo, pasar la gasa para ver si esta lesión se desprende o persiste. Cuando pasamos la gasa se determina que la lesión no es desprendible, o sea que nos habla de una reacción realmente queratótica de la mucosa, y vemos que se está extendiendo en superficie, que es típico de una leucoplasia de tipo proliferativa. Es decir, yo no puedo empezar una rehabilitación bucal en un paciente que tiene este tipo de lesiones blancas. O este otro también, en donde viene a realizar implantes, ya tiene un implante, no, esto es sobre un diente, viene a realizarse implantes, esto es un diente que está erupcionando, pero sobre el reborde vemos una zona de queratinización intensa que se está yendo hacia la zona del paladar. Esto no puede ser intervenido, no puedo colocar implantes en esa zona. Sin embargo, fíjense cómo este paciente, que es otro, pero tiene una
similitud en la ubicación, sí se le colocaron implantes dentales a este paciente sobre la zona de los premolares, y vemos que se le colocó sobre una lesión blanca, con aspecto rojo en algunos sectores, se llaman leucoeritroplasias, y esto es lo que sucede con una leucoplasia cuando empieza a generar focos infecciosos e inflamatorios locales que se sobreagregan. Empieza a haber zonas rojas, en donde eso agrava o habla de que la lesión está generando algún tipo de displasia epitelial. Y fíjense cómo la lesión se está extendiendo mucho, mucho en la superficie del paladar. Entonces, evidentemente que acá es difícil saber si cuando se colocaron los implantes esta lesión estaba, pero lo más seguro es que haya estado y que se hayan colocado implantes sobre una mucosa que presentaba una lesión potencialmente maligna. Cuando hablemos de las lesiones tumorales, vamos a encontrar tumores benignos y tumores malignos. ¿No sé muy bien hasta acá, Gerardo? Perfecto. Bien. Cuando hablamos de lesiones tumorales, fíjense que vamos a hablar de lesiones tumorales benignas y malignas. Por ejemplo, este paciente vino a la consulta, ya tenía sus implantes puestos y del otro lado se le había evolucionado un implante y estaba con molestias y tenía esta lesión roja, tumoral, había un abombamiento o ensanchamiento del maxilar, pérdida del fondo de surco. Vemos que la lesión está extendida, hay mucha sintomatología del paciente, no puede usar la prótesis porque le duele cuando se la coloca. Cuando vamos a hacer los análisis al paciente y le pedimos la radiografía y le pedimos análisis de sangre para biopsiar esta lesión, deja pasar más o menos unos 15 días hasta que vuelve, y cuando vuelve viene así el paciente, con un cuadro totalmente distinto. La lesión que veíamos ha proliferado, se ha puesto mucho más grande, tiene una superficie necrobiótica en la superficie ulcerada de la misma. Ya vean cómo ha llegado al fondo de surco, la lesión es más molesta para el paciente, ya no ni siquiera intenta colocar la prótesis por el dolor que le genera la misma. Y cuando nos trajo la panorámica observamos que los implantes están, pero hay una reabsorción ósea importante todo en la zona del maxilar, comparado con el otro lado. Entonces, ¿esto podrá ser una perimplantitis? No parece. Esto parece ser una lesión que está proliferando y que está reabsorbiendo el hueso en forma muy agresiva. Entonces, hay tumores benignos, que se comportan en forma agresiva localmente y que cuando vos colocas implantes, puede ser que los reactives a esa proliferación y que se generen estos tumores de células gigantes que se llaman, en donde deben ser eliminadas, como en este caso se elimina el tumor con un margen de seguridad y además se eliminan los implantes, se hace la sutura de la lesión. Esta es la anatomía patológica, en donde podemos ver la presencia de estas células gigantes, y estas células gigantes son las que generan esa gran reabsorción ósea. Es muy agresivo este tumor a pesar de ser benigno y con mucha tendencia a recidivar y volver a desarrollar la enfermedad. Este es un control del paciente cuando vino los 30 días, se retiraron los puntos y vemos que, bueno, se ve una cierta calma y una estabilización en las mucosas. Un control en los 60 días, vemos que realmente hay una cicatrización normal, que no hay aparición de nuevo tumor, que generalmente se vería como de color rojo, y como lo vimos al principio, donde podemos pensar que ha quedado restos de tumor. Y este es un control al año, en donde vemos claramente que la mucosa está normal, que la cicatrización ha sido perfecta. Bueno, ya el paciente está funcionando con estos implantes, una prótesis. Acá la pérdida ósea es absoluta, no se puede colocar implantes, y bueno, tampoco se puede hacer regeneración ósea en esa zona porque el hueso, bueno, ha sido realmente dañado en forma importante, ¿no? Ven ustedes la reconstrucción en 3D, cómo ha quedado reabsorbido el hueso, no vuelve a formar un hueso sano, generalmente queda este defecto óseo. Acá lo vemos. Entonces se hace muy difícil rehabilitar a estos pacientes nuevamente, pero bueno, muchas veces lo importante es solucionar el tema de la patología que estaba desarrollando, ¿no? Estos tumores, si no los tratas,
rápidamente pueden infiltrar y destruir, más que infiltrar, destruir por compresión a la fosa nasal y al seno maxilar. Cuando hablamos de otros tumores, fíjense este paciente que vino a la consulta, porque cuando se iba a tomar las impresiones para hacerse las prótesis, las coronas definitivas, su odontólogo le observó en las zonas vecinas al implante un tejido de aspecto granulomatoso, en donde vemos, a mayor aumento, que esa lesión tiene un aspecto efectivamente de aspecto vegetante y verrugoso, zonas más vegetantes y a pocas zonas verrugosas, pero que está proliferando mucho en superficie, ¿no es cierto? Bueno, hay patologías que a nosotros nos dan ese aspecto, ¿no es cierto? Y no hay que olvidar que hay cánceres que pueden generar este aspecto granulomatoso y vegetante, y que hay que tenerlos en cuenta. Otra de las cosas importantes que cuando uno tiene un cáncer, por lo general lo que se suele hacer es un despegamiento de la mucosa al elemento dentario o al implante. Más que una bolsa, lo que se hace es un despegamiento, es como que se empieza a retraer la misma. Evidentemente era un cáncer de encía, asociado, o de reborde, asociado, vecino a estos implantes. Habría que ver si este cáncer se desarrolló primitivamente o es secundario a una lesión previa que haya tenido el paciente en esa zona. En eso ya no lo podemos saber. No había lesiones potencialmente malignas desarrolladas en otro sitio de la boca. O sea que podríamos pensar que es un cáncer de novo, o sea, inicial en la mucosa oral, vecina a los implantes. Y este paciente venía con esta lesión por debajo de la prótesis, que era sostenida por implantes también, y que le habían diagnosticado como una hiperplasia de tipo paraprotética, pero cuando nosotros retiramos la prótesis, vemos claramente que esto tiene un aspecto distinto a lo de una hiperplasia de tipo paraprotética. Las hiperplasias paraprotéticas son lobulaciones amplias y lisas que se van extendiendo en toda la superficie del trauma protético. En este caso, vemos una lesión tumoral con un aspecto claramente vegetante y verrugoso, o sea, todo el aspecto de ser un carcinoma de tipo verrugoso. Nosotros, si vemos esta proliferación, lo que debemos hacer es una biopsia, o una o dos tomas, pero como la lesión es toda igual, con una toma es suficiente, ¿no es cierto? Entonces hacemos una toma de algún sitio que nos permita ser más representativo, en donde le tenemos que dar una profundidad para tener epitelio y conectivo, si no nos podemos quedar cortos y hacer una biopsia inadecuada. Entonces, por lo menos tiene que tener un ancho de 6 milímetros y una profundidad de 8 milímetros nuestra biopsia para llegar a un diagnóstico. Fíjense en la radiografía, que esto es importante. Tanto en la radiografía como en la tomografía no se evidenciaba lesión ósea, ¿no es cierto?, tumoral. Pero todas estas patologías tan vecinas al hueso realmente produce una complicación en el tratamiento oncológico, porque por lo general lo ideal es resecar parte del hueso en forma de cubeta, es decir, sacar el hueso perimetral vecino al tumor, porque muchas veces está infiltrando al periósteo y todavía no vemos la posibilidad de verlo por imágenes. Entonces, por vecindad sabemos que la mucosa del reborde y de la encía, al ser tan finita, rápidamente los tumores lo pueden infiltrar. Este otro caso, fíjense qué interesante, vemos un paciente que le han colocado 2 implantes y en el momento en que van a activar los implantes, el odontólogo observa esto, entonces dice, uy, se le formó un épulis, como se decía anteriormente, o una hiperplasia gingival, y vemos que esta lesión tiene un aspecto distinto a un épulis, ¿no? Los épulis, al igual que las hiperplasias paraprotéticas, generalmente son lobulaciones amplias. En este caso vemos un tumor que tiene un aspecto verrugoso y zonas vegetantes, y hace un rato yo les expliqué que, por lo general, cuando hay un tumor maligno, más que una bolsa periodontal, lo que se hace es una retracción de la zona gingival del diente o del implante. Es decir, como que se despega directamente, como alejándose de eso. Se debe a que hay una infiltración de todo el ligamento periodontal por parte del tumor. Entonces hay una retracción de la encía en esa zona. Esto es un signo clásico de malignidad. Pero cuando yo voy para atrás de este tumor, que está vecino a estos implantes, veo que hay una placa blanca en la zona del reborde,
que no está circunscrita a la zona del reborde exclusivamente, o sea que no pensaría yo que esto sería una queratosis de tipo reaccional por masticación, porque veo que esta lesión blanca también se dispone hacia la zona vestibular, dando un aspecto también de leucoplasia proliferativa de reborde. Es decir, cuando a un paciente que tiene una lesión potencialmente maligna, grave como es la leucoplasia proliferativa, no es conveniente colocar implantes porque esa inflamación crónica y esa estimulación de esta patología puede ser un iniciador o promover al a que esta lesión haga una proliferación a cáncer. Esto dentro de la carcinogénesis, sabemos que la inflamación crónica es un proceso que se estimula a la carcinogénesis. Por ejemplo, la colitis ulcerosa, la gastritis crónica, la esofagitis y, ¿por qué no, también todas las inflamaciones crónicas que tenemos en la boca? Ahí está mayor aumento. Lo que se debe hacer en este caso es hacer una biopsia. Vamos a sacar este material que está acá. Ya que está, lo sacamos todo a esta zona. Es una biopsia incisional. No saco toda la lesión, saco un fragmentito y saco de la zona más elevada, más proliferativa, que evidentemente es la que más nos llama la atención. También le hacemos una placa radiográfica y observamos que este implante no tiene mucha imagen, pero este implante se encuentra realmente con un cuadro de reabsorción ósea, que no es característico de la perimplantitis. La perimplantitis da una reabsorción vecina al implante y paralela al mismo, mientras que en este caso vemos que la reabsorción se extiende hacia los costados del implante, que lo hace con un aspecto más como de esmerilado al hueso, lo hace como más creviculado. No hay zonas de condensación ósea alrededor de la zona de reabsorción. Es decir, todo esto es típico de una infiltración neoplásica. Esa forma de ver la infiltración, la imagen ósea es típica de cuando el hueso está infiltrado por un tumor. Y además, este paciente ya presentaba una adenopatía yugulocarotidia muy importante, lo cual habla de la evolución del cuadro, ¿no es cierto? Un cuadro realmente grave. Otras veces tenemos pacientes que vienen con los implantes ya colocados y que después de la colocación de los implantes desarrollan algún tipo de tumor. En este caso era un paciente que venía con esta lesión en la boca. Ya vemos que hay un abombamiento del labio superior del lado izquierdo. Cuando hacemos el examen podemos ver que hay una lesión rara, vemos dientes provisorios sostenidos por implantes, pero vemos una gran hiperplasia de la gíngiva, zonas necróticas. Decidimos hacer entonces una biopsia urgente de esta lesión, de esta zona. Sacamos un fragmento, ahí lo tenemos el material. El material es consistente, no es duro, pero tiene una coloración como grisácea. Y esperando el resultado de la biopsia, que normalmente se demora unos 20 días, unos 15 días, un resultado de biopsia, entre 10 y 15 días, la lesión viene en este aspecto. Es como que literalmente la lesión explotó. Y vemos que es un tumor muy expansivo, necrótico, que hay una gran úlcera, y que sus elementos dentarios o sus piezas implantadas todavía persisten allí. Vamos a hacer la eliminación de los focos sépticos. Tenemos que sacar estos provisorios, por lo menos. Vean cómo la lesión ya empezaba a proliferar cada vez más, y vean cómo el canino empieza a migrar hacia vestibular. Cuando nos llega el resultado de la biopsia, nos da que era un fragmento de la mucosa oral con un proceso linfoproliferativo de alto grado, o sea, un linfoma, para lo cual ya habíamos pedido al paciente el estudio de HIV y nos dio positivo. O sea que lo que teníamos en este caso era un linfoma asociado a un paciente HIV positivo. ¿Fueron los implantes los que generaron esto? No, el paciente ya tenía una enfermedad de base. Quizás uno cuando investiga la anamnesis, el paciente por ahí lo desconoce o por ahí lo oculta y no lo dice,
Pero bueno, un paciente que no está inmunológicamente bien nos puede producir algún tipo de complicación como este tipo, ¿no? Colocar los implantes, que esa inflamación crónica estimuló toda la proliferación de este linfoma, porque fue explosiva la situación. Que empieza entonces el paciente, se deriva inmediatamente a oncología, infectología y oncología, empieza el tratamiento para este linfoma y el tratamiento para nivelar sus CD4. Vean cómo ya el paciente empieza a tener control del tumor, empieza a mejorar, vemos que hay una micosis también asociada y empezamos a ver ya la retracción. Este es el momento donde podemos hablar con el oncólogo y decir, ¿nos permite sacar los implantes? Porque mientras esté tratamiento oncológico no podemos tocarlo al paciente. Y cuando nos autorizó, eliminamos todo y se hizo una prótesis de tipo convencional como corresponde. Vamos entonces al último tema. ¿Estoy bien, Gerardo? ¿Tengo para 10? Sí, sí. Perfecto. Son las 11 menos 5, así que 10 minutitos estamos de 10. El último tema que les quiero compartir es las osteonecrosis maxilares, que fueron descritas por primera vez en 2003. Fíjense que fue un grupo de cirujanos de una clínica en donde dijeron, che, ¿cuántos casos de osteomielitis estamos teniendo? Y de allí en más empezaron a haber un montón de publicaciones internacionales donde desarrollaban justamente la cantidad de osteonecrosis o osteomielitis maxilares y que se asociaban a algún tipo de medicación de tipo antirresortiva. Bueno, se generó toda una situación en donde si era o no, bueno, hoy ya sabemos perfectamente que esta patología existe, que convive con nosotros y que tenemos que estar preparadas, son patologías emergentes que tenemos que estar capacitados como odontólogos generales a reconocerla y saber los riesgos que corremos cuando atendemos pacientes que han recibido esta medicación. Por lo tanto, la anamnesis es fundamental y explicarle al paciente que nos explique, que nos diga perfectamente qué medicación está tomando. Y si tenemos duda, porque el paciente no sabe expresarlo, porque por ahí son gente grande, lo que debemos hacer es pedirle un informe al médico sobre qué medicaciones ha recibido la paciente. Fíjense que cómo se caracteriza esta enfermedad. Bueno, lo primero puede venir con dolor, movilidad dentaria, cambios neurológicos. Muchas veces nos habla de que el paciente siente como adormecido o dolor en la zona del maxilar inferior. Tiene dificultad para cicatrizar después de hecho una extracción dentaria, que eso es grave. Sabemos nosotros que hacemos una extracción y a los 15 días tiene que cicatrizar. Supuración purulenta, inflamación de los tejidos alrededor de donde se hizo una extracción o zonas del reborde, fracturas espontáneas de la mandíbula, fístulas, mal sabor puede sentir el paciente y también la presencia de hueso expuesto. Son todas las cosas que podemos encontrar en esta enfermedad. En cuanto a las características radiográficas, lo que tenemos que entender es que hay expresión en las panorámicas y en las tomografías sobre estos pacientes que están consumiendo esta medicación. Podemos encontrar mayor densidad en el conducto dentario. Es decir, cuando vemos el conducto dentario, podemos ver que está más marcado el canal dentario de lo normal. Podemos ver zonas de osteolisis, en donde se puede ver pérdida de la estructura ósea. Podemos ver marcación de la cortical alveolar, como se ve acá. Es decir, esto estamos acostumbrados a verlo en un paciente que se ha hecho la extracción recientemente. Sin embargo, cuando le preguntamos al paciente cuánto hace que se hizo la extracción, nos dice que se hizo la extracción hace 10 años aproximadamente, o 5 años, o 4 años, y sin embargo hay una gran captación de la medicación en la zona cortical. Por eso se pone como en evidencia claramente la zona alveolar. Secuestros óseos, que son la formación de huesos que se van desprendiendo del hueso maxilar, y aumento de la densidad ósea. Fíjense en esta tomografía, de este lado se ve cortical y esponjoso, mientras que de este lado se ve todo el hueso con un aspecto cortical. Esta es la zona más afectada. Acá también está afectado, ¿no es cierto? Por eso vemos una gran marca del cortical, pero acá todo el hueso está como sin hueso esponjoso. Eso habla de la gran densidad, el aumento de densidad. No siempre vamos a ver osteolisis, sino que también no siempre vamos a ver
osteolisis, sino podemos ver también aumento en la densidad ósea. Se clasifican procesos en estadio 0, 1, 2 y 3. Esto no es muy importante para lo que estamos hablando hoy, pero bueno, rápidamente el estadio más frecuente que nosotros vamos a ver es el estadio 2, que va a venir a la consulta, en donde encontramos hueso necrótico expuesto, con signos clínicos de infección, en donde puede haber supuración. Ese cuadro es muy importante para nosotros porque es generalmente la historia de haberse hecho la extracción del paciente y que posterior a esa extracción no cicatrizó. En los estadios más avanzados, que son más complicados, tenemos, por ejemplo, la formación de fístulas, ya sea a la piel o hacia el seno maxilar. Esto es un estadio 0, para que lo vayan viendo ustedes. Estos son pocos los casos que nos vienen. Generalmente el paciente viene con dolor o molestia o inflamación. No hay mucha sintomatología, pero fíjense, cuando yo le pido la panorámica, veo los alveolos. Entonces estoy obligado a pensar rápidamente que esto puede ser contaminación por medicación. En la TAC vemos que hay una zona en donde se ha perdido parte de la cortical externa, por eso está como granulomatosa en esa zona. Un estadio 1, en donde vemos hueso expuesto, hay hueso expuesto sin supuración purulenta o sin infección activa. Estadio 2 ya es la formación del secuestro, ¿no es cierto?, con la infección que está activa, supurativa, y vean cómo se ve en esta foto dos agujeros sobre el hueso, que son los alveolos que habíamos hablado anteriormente. Es decir, es típico que empiece a hacer toda esa condensación alrededor de la zona alveolar. Y en esta zona vemos la zona de formación de este involucro, ¿no?, que es el hueso que contiene al secuestro óseo. Y estadio 3, también la afección de esta úlcera con hueso expuesto, afección ósea, pero la acompaña la fístula, en este caso una fístula cutánea. Nosotros lo que más hemos visto es en el maxilar inferior, en los estadios 3. Este es el estadio que más se ve, el estadio 2, más en mujeres que en hombres, generalmente. La medicación que más lo produce puede ser el alendronato, el ivandronato en menor proporción, pero también lo produce. Y hoy está una droga nueva, que es el denosumab, que también es altamente contaminante del hueso. Cuando hablamos de los factores de riesgo, la extracción dentaria es la causa más frecuente, entonces hay que tener cuidado cuando le vamos a hacer una extracción al paciente. Tenemos que programar y estudiar bien el caso. Imagínense si es para colocar un implante, que también lo podemos generar. Es decir, la injuria quirúrgica sobre ese paciente que tiene esta medicación puede generar un cuadro de osteonecrosis cuando el paciente vino a colocarse un implante. Entonces, hay que estar bien seguros de qué es lo que vamos a hacer, si vamos a invadir ese hueso, qué complicaciones podemos tener a posteriori. El maxilar inferior, como dijimos, es el más afectado, casi en un 60%. Y las terapias de tratamiento, ¿cuáles son? Porque esto es lo que queremos saber. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Bueno, hay que descontaminar la zona, cirugía, generalmente la cirugía asociada con PRF, que es el plasma rico en fibrina. Usar antibióticos sistémicos es fundamental y lo hacemos por un tiempo largo. Terapia hiperbárica está descripta. Nosotros hemos hecho algunas experiencias, no colmó las expectativas, pero sé que varios pacientes lo hacen. Y el uso de la pectoncifilina, que también está descrita en la literatura, y nosotros estamos haciendo un trabajo muy interesante sobre el uso de esta medicación que favorece muchas veces a que haya mayor irrigación en la zona ósea. Estos son algunos artículos que hablan justamente del uso del PRF en las cirugías que se tratan con estas enfermedades. Fíjense este paciente que estaba en un estadio 0, apenas estaba empezando con algunas molestias. En la radiografía vemos claramente que hay un hueso afectado. El tratamiento en estos casos es muy sencillo, se elimina rápidamente ese hueso, el secuestro óseo, se curetea el fondo, vemos que ya hay sangre y colocamos parte de esta sustancia que es el PRF, el control al mes. Vemos que hay un retardo en la cicatrización, pero no hay hueso expuesto,
control a los 6 meses, control al año, vemos que es lerda la cicatrización, porque ese hueso no se neoforma, pero sí la mucosa lo cubre, ¿eh? Y estadios graves, como habíamos hablado anteriormente, estadios 2, en donde vemos que hay la aparición ya de un hueso totalmente verde, que ha perdido la estructura, ya no es un hueso blanco, sino un hueso que está contaminado, que está en necrosis total, como pierde la superficie lisa y se hace todo rugoso y con laceraciones de las mucosas vecinas muchas veces por estas puntas de hueso que expone el paciente. Acá vemos la radiografía, el secuestro óseo, bueno, la eliminación, y así se va produciendo el PRF, se coloca el PRF sobre el lecho quirúrgico, se sutura, está en la anatomía patológica, en donde vemos claramente que es un hueso necrótico, control los 6 meses, fíjense cómo la mucosa ha tapizado el defecto. Y este es otro caso, un paciente que viene a la consulta con un implante que lo acompaña esta pérdida, esta úlcera vecina al implante. Entonces uno ve esto y rápidamente piensa, ¿qué está pasando para que se produzca esto, no? Bueno, se hace la anamnesis, el paciente nos relata de la situación, de que consume esta medicación que ya consumía anteriormente, y cuando hacemos la radiografía vemos esta imagen osteolítica que rodea el implante. Fíjense que no es una perimplantitis esto, obviamente, no tiene para nada el aspecto de ser eso. Vean cómo se puede poner vecino al nervio dentario. Bueno, se tiene que hacer la eliminación de esto. Hay que hacer tomografías también en donde vemos la refracción ósea que produce, la pérdida ósea que produce. Se hace la eliminación del implante, se hace un colgajo, se curetea ese hueso que está dañado. Una vez que llegamos a hueso sano, se le coloca el PRF. Esta es la pieza del hueso. Esta es la sutura que se debe hacer, que tiene todo un protocolo para tratar estos tipos de pacientes, y cómo empieza a resolver la herida. Estamos en procesos de controles de este paciente. Esta paciente, rápidamente, ya terminando, se le eliminó este implante, porque lo expulsó la paciente, y se remueve todo este puente, el odontólogo, para ver qué estaba pasando. Bueno, y esta era la situación en la zona del reborde. Acá están los implantes, estos están conservados, pero en la zona donde tenía el otro implante que ha perdido, se ve un tejido inflamatorio, que tiene una secreción purulenta y que ha hecho una fístula a la zona del mentón. Una fístula que está drenando, activa, ¿no? Se decide hacerla después del tratamiento que corresponde, de la preparación del paciente, se decide hacer la cirugía, se llega a la zona del foco, se curetea todo ese hueso infectado, se elimina parte del hueso dañado y el tejido de granulación que lo rodea, hasta llegar a un hueso sano, se prepara el PRF, se coloca en la superficie del lecho quirúrgico, se hace la sutura. Acá está, ese mismo día vemos cómo todavía está activa la fístula de la zona del mentón. Un control los 30 días, vemos que hay una tendencia a formar un tejido de granulación. La fístula está más tranquila, sigue supurando, pero ya no hay tanto foco inflamatorio. En la anatomía patológica nos confirma la presencia de una osteonecrosis. Siempre estos casos deben ser biopsiados mucosa y biopsiado el tejido óseo, porque muchas veces podemos confundirnos con un cáncer. Entonces es importante que parte del tejido que se saque se mande a analizar, ¿no es cierto? Fíjense este paciente, el control de los 3 meses, en donde ya vemos que hay una formación de la mucosa, lenta, muy lento. Vemos que la situación de su fístula, a pesar de que sigue con un mínimo drenaje, vemos que ya no hay tanta inflamación alrededor. Control los 6 meses. Vean cómo la lesión ya parece estar controlada totalmente, cicatrizando, y su fístula en franca remisión de su actividad. Este fue un control hace unos días, o sea, hace un año,
que se hizo este trabajo, fíjense cómo la mucosa está casi normal, y su fístula que cicatrizó completamente. Ahora bien, este caso que uno lo analiza comenzó por la colocación de implantes. Esta mujer que quería tener una mejor vida, una mejor calidad de vida, se sometió a los implantes, sin saber el riesgo que ella tenía de tener semejante complicación por su tratamiento que hizo anteriormente. Entonces, yo creo que el rol del odontólogo debe ser muy importante para evitar problemas al paciente y para evitarnos problemas a nosotros, de hacer una valoración correcta del paciente que va a ser sometido a implantes y que haya consumido este tipo de medicación. Otro caso, vemos lo mismo, siempre esta imagen alrededor del implante, se saca el implante, se curetea, se prepara el PRF, se coloca. Esto es muy bueno. Ahí mandamos anatomía patológica, obviamente, parte del tejido óseo y parte del tejido del mucoso, sutura, control a los 30 días. Esto es darle una solución a un problema grave que tiene el paciente, ¿no? Vean el control a los 60 días y control al año, donde se ha formado una mucosa totalmente sana. Pero no siempre nos va bien. Y en este caso, por ejemplo, esta mujer que tenía este problema, una alteración del hueso rodeando el implante por su consumo de medicación. Este paciente era oncológico, los cuadros oncológicos son mucho más complejos. Vean cómo el hueso está expuesto alrededor del implante, las espiras totalmente contaminadas y expuestas. Bueno, se elimina, se intenta hacer el curetaje, se intenta colocar el PRF. Bueno, ahí están las piezas, el implante, el material a mandar, las coronas. Colocamos el PRF, suturamos. Sin embargo, la lesión no responde. Vean ustedes que hace otra exposición ósea. Vean cómo acá también forma otro tejido purulento, una infección activa que no resuelve. Se retrae la encía y nos expone más hueso. Ya toma el canino. O sea, esto está totalmente descontrolado. Bueno, esto ya cuando llegan estas situaciones, ya hay que entrar a quirófano y tiene que ser mucho más agresiva la cirugía, en donde se hace una abulsión total del hueso maxilar, con pérdida obviamente de la pieza dentaria, para poder controlar ese cuadro de infección. Se coloca una placa protectora hasta que el paciente pueda sellar esa comunicación con la hiperplasia la hiperplasia sinusal que se genera posterior, y una vez que se genera esa hiperplasia sinusal, se confeccionará una prótesis de tipo removible con un botón obturador. Rápidamente les quiero mencionar entonces cuál sería el protocolo para hacer una extracción, ¿no? Si alguien puede capturar esta imagen, fíjense, la anamnesis es fundamental, radiografías previas, estudios de laboratorio, el Beta-Cross-Lab es un indicador que no es tan preciso, pero nos indica muchas veces la presencia de contaminación de la medicación. Damos antibióticos 7 días antes de la extracción. Este es un paciente que sabemos que tomó antirresortivos, pero no está enfermo. Entonces le tengo que hacer una extracción porque no me queda otra. Bueno, tengo que hacer este protocolo. No puedo hacer una extracción como a cualquier paciente. Tengo que dar la droga de elección, la amoxicilina con clavulánico, y la tiene que tomar 15 días después de la extracción. Tengo que hacer una terapia periodontal básica previa a la extracción para tener menos contaminación de la mucosa oral. Hacer la sintemostomía profunda, que muchas veces ya con los años dejamos de hacerla. Ese desprendimiento de la encía sobre el diente a extraer es fundamental para ser menos agresivo. Si podemos usar aparatos que vienen para hacer extracciones atraumáticas, sería ideal. Uso de membranas biológicas como el PRF, sutura, control de la herida semanalmente y retiro del punto a los 15 días. Estos son los distintos protocolos que consultamos nosotros para determinar este protocolo que somos los que decidimos que es el mejor para nosotros, ¿no? Obviamente que hay otros descritos. Les paso un caso, por ejemplo, este paciente hace una fractura del premolar. Si no hay infección y queda el resto radicular, lo que puedo hacer es un tratamiento de conducto, un sellado con ionómero y evito la extracción.
Pero si no me queda otra que hacer la extracción, porque acá hay una infección, porque hay una fractura del premolar, lo tengo que extraer. Entonces, hago la sindemostomía, acá lo estamos sacando con el extractor traumático, se saca ese resto radicular, lo menos agresivo posible, ahí está el lecho, vemos que hay un buen sangrado, que eso es bueno, preparamos con la sangre del paciente el PRF, que es lo que nosotros queremos obtener, se coloca fácilmente en el alveolo, como lo estamos colocando allí, lo compactamos y después lo suturamos. La sutura la dejamos, como dijimos, 15 días. Fíjense el control a los 7 días. Ya veo que hay un cierre, que es importante. Controlo los 15 días, que es el día que voy a decidir sacar los puntos. Controlo los 30 días. Controlo los 60 días y controlo el año. Una resolución completa sin haber tenido complicaciones post-extracción. Radiografía de la zona, fíjense cómo en la zona de la extracción hay una condensación, es decir, es un paciente que ha tomado el antirresortivo, podría haber tenido una exposición, si yo hago una extracción sin este protocolo, podría haber tenido una complicación de exposición ósea y empezar a desarrollar la enfermedad. A ver, no hay forma de determinarlo a eso ni de demostrarlo, pero uno hace lo que considera que debe hacer y que legalmente te cubre, que es la técnica para estos pacientes, que es la técnica de protocolo para evitar osteonecrosis. Rápidamente, el último caso, se tiene que extraer estos dos elementos, no hay solución, fractura, ahí vemos la radiografía, se hacen las extracciones, el PRF, la sutura, y los controles a los 3 meses, control a los 6 meses, donde vemos que hay una resolución completa de reborde. Imagen radiográfica, en donde vemos que no hay ningún tipo de secuestro. Y como conclusión, ¿qué es lo que le puedo decir? Que tanto para una cirugía dental o para la colocación de un implante, hay que descartar profundamente la presencia de un paciente que pueda producir como complicación una osteonecrosis. El riesgo se está aumentando en los pacientes que tienen implantes ya preexistentes. Eso también es importante. El riesgo, fíjense que es menor en pacientes que consumen el antirresortivo por vía oral, que lo hacen en forma endovenosa. Y también aquel que lo consumió por más de 3 años tiene más posibilidades de tener una complicación. Es decir, estos datos son muy importantes en la historia clínica. ¿Fue por vía oral? ¿Fue por vía endovenosa? ¿Cuánto tiempo recibió la medicación? ¿Cuál fue la medicación que recibió? La perimplantitis es un problema, porque puede generar una perimplantitis en un paciente con esta enfermedad de base y comenzar a desarrollar la enfermedad, que también lo produce un elemento dentario, ¿no? Pero, bueno, sabemos que la posibilidad de perimplantitis siempre es mayor que la de un diente, ¿no? El uso, yo les hablé hace un rato, de esta nueva droga, que es el denosumab, que tiene un alto riesgo de generar osteonecrosis. Esta droga se utiliza en pacientes oncológicos que tienen metástasis, por ejemplo, cáncer de próstata, que tiene metástasis en hueso, o cáncer de mama, que tiene metástasis en hueso, en donde ya realmente la vida del paciente está en riesgo, o sea que hay que tomarlo. O sea, se indica porque es necesario esta medicación. Entonces yo debo saber que si el paciente consumió esto, no es conveniente que reciba implantes. Pacientes con factores sistémicos. Esto también es muy importante. Aquellos pacientes que consumen corticoides, que son diabéticos o tienen alguna enfermedad de base, son factores que se van sumando y que tengo que tenerlos anotados en mi historia clínica porque son factores que pueden ayudar a que se desarrolle con mayor frecuencia esta enfermedad. Bueno, creo que fui puntual. No sé si, porque empezamos un poquito más tarde, no sé si... Perfecto, perfecto. No sé si habrá alguna pregunta o querés... Acá tenés, Doc, una pregunta. Dice si has notado alguna diferencia, calidad en el PRF en los pacientes que tienen consumo de bifonatos. No, no lo he notado. Lo que sí he notado es que si el paciente está anticoagulado, no se va a formar el PRF, obviamente. Y noto que cuando le decís, viste, que hay que dejarlo los 7 días antes, como que es poco 7 días. No se hace un PRF bueno. Yo, si el paciente está anticoagulado, yo lo que sugiero es que lo suspenda 15 días al proceso anticoagulado o antiagregado también, ¿no?
pero eso tenés que coordinar con su médico de cabecera. Perfecto. No sé si hay Digo, alguna a lo mejor sería bueno el que preguntó eso, que no sé quién es, pero está muy buena la pregunta si esos pacientes en donde vio eso estaban anticoagulados, ¿no? Y que no haya sido por la medicación antirresortiva. Perfecto. Bueno, muchas felicitaciones para vos, la charla. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, aparentemente no hay más preguntas. Renuevo el agradecimiento a todos los que se conectaron, al doctor Pánico por aceptar la invitación y también hacerles acordar que los certificados pueden pedirlos o solicitarlos en cursosposgrado@odontología.unc.edu.ar. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias a todos y gracias, doctor Pánico, por Gracias. la espectacular charla. Gracias.